El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Un saludo muy especial para todos ustedes televidentes, sean ustedes bienvenidos a Tiempo para la Salud, el espacio dedicado a compartir con toda la amable teleaudiencia que nos sintoniza en los distintos canales del suroeste de Antioquia, temas relacionados con el cuidado de la salud. Hoy vamos a hablar de hipertensión. La hipertensión está pues como enfermedad muy conocida por muchos y que sea el doctor Mario Gaviria quien nos cuente los detalles relacionados con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos y recuerden que esto es Tiempo para la Salud. Un saludo para ti, Alexander, una bienvenida a todos nuestros televidentes de Antena 4 en el municipio de Jardín y de Redesur en los 8 municipios del suroeste antioqueño que cuentan con canal comunitario. Un agradecimiento por su amable sintonía. Hoy vamos a hablar de hipertensión, un tema que aqueja a una gran parte de la población colombiana y que amerita un poco de conocimiento por el paciente de tener conocimiento de la enfermedad para poder estar al tanto de los cuidados que requiere y al tanto de los controles adecuados, de cómo se realiza un adecuado control para un hipertenso, Alexander. Ok, pero doctor, comencemos contándole a los televidentes cuáles son los síntomas de la hipertensión. ¿Cuál es realmente, cómo reconocemos a un paciente con este padecimiento, con esta enfermedad? Bueno, aquí viene un tema interesante, Alexander, y es que la mayoría de los pacientes con hipertensión no presentan síntomas. ¿Es asintomática? Es una enfermedad asintomática. Yo les trato de explicar a mis pacientes que es silenciosa, que para algunas personas ocasiona molestias y que esas molestias llevan a una consulta rápida, pero hay otras personas que pueden pasar 1 o 2 años hipertensos sin saberlo, porque simplemente les parece muy normal que haya mínimos cambios que no generan molestias de mayor envergadura. Entonces, el paciente normalmente podría sentir dolor de cabeza, un dolor de cabeza en ocasiones como si tuvieran una banda apretando la cabeza, o un dolor de cabeza pulsátil. El paciente puede sentir aumento en la sensación de calor, ¿sí? Un calor inesperado, no relacionado con el clima o con la actividad física que está realizando. Mareos leves, donde de pronto se oscurece, donde de pronto siento pérdida del equilibrio. Náuseas o ganas de vomitar. En algunas ocasiones pueden presentar vómito. Pueden sentir sensación de palpitaciones, ¿sí? En el pecho. Pero normalmente la mayoría de los pacientes son asintomáticos y se dan cuenta que son hipertensos porque van a una consulta médica en la cual el médico encuentra unos valores de presión arterial altos y empieza a buscar el diagnóstico. Aquí es importante explicar cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico no se hace en la primera visita, el diagnóstico se hace en la segunda visita después de haber hecho una toma seriada de presión. En otras palabras, el paciente me consulta por un cuadro gripal, por una diarrea, por cualquier otra cosa. Le encuentro la presión alta y lo que le voy a decir es, hombre, vamos a dejar una alerta de que tiene la presión alta hoy. Pero esa presión alta no necesariamente es que ya haya desarrollado la enfermedad. Puede ser una cosa que llamamos la hipertensión de bata blanca. La hipertensión de bata blanca es todos los fenómenos de alteraciones en la frecuencia cardíaca, o sea, en el latido cardíaco, en la respiración o en la presión arterial que se dan por mi temor a ir donde el médico.
Hay pacientes que ni siquiera identifican ese temor o no lo aceptan, pero presentan hipertensión de bata blanca. Entonces, ese paciente por fuera del consultorio, cuando ya no está consultando, cuando está en otros ambientes, no tiene elevaciones de la presión. Otra causa para que yo encuentre la presión arterial elevada en el momento de la consulta es el padecimiento que tenía el paciente. Entonces, el dolor, la angustia, la enfermedad puede ocasionar que se eleve un poco la presión. Así que por eso no se hace un diagnóstico inmediato. Y así el paciente solo venga a un chequeo básico, no se le hace un diagnóstico inmediato, sino que se le dice, hombre, parece que estás con sufrimiento en la presión arterial, vamos a hacer una toma seriada. ¿Cómo se hace la toma seriada? Pues la toma seriada normalmente la hace el personal de enfermería entrenado con aparatos adecuados, y hay que hacer esta claridad, porque es muy común ver que pacientes se hacen toma seriada con aparatos electrónicos. Y yo no confío en los aparatos electrónicos que manejan nuestros pacientes en casas, que les venden constantemente, que el brazalete, que no sé qué. Eso se descalibra constantemente, se descalibra muy fácil. Y el aparato electrónico es fácil de engañar. ¿Sí? Si mi pulso es muy débil, entonces el aparato electrónico no va a censar bien. Si mi pulso es muy fuerte, el aparato electrónico no va a censar bien, mientras que el oído humano es mucho más fácil entrenarlo. Entonces se hace una toma de presión con el paciente en reposo. Entonces el paciente se levanta y antes de empezar todas sus actividades acude al lugar donde la enfermera le va a tomar la presión, reposa media hora y después de este reposo ya le va a tomar la presión en 3 momentos: sentado, acostado y parado, después de mínimo 1 minuto de tiempo. ¿Sí? Entonces 30 minutos sentado y le tomo la presión, se levanta, espero de 1 a 5 minutos y le tomo la presión, se acuesta y le espero de 1 a 5 minutos y le tomo la presión. En el brazo dominante, o sea, si soy zurdo en el izquierdo, si soy derecho en el derecho, y a la altura del corazón, ¿sí? Más o menos se ubica el brazalete en el brazo y se dejan 2 traveses a 3 de dedo por encima del pliegue del codo, para ahí ubicar el fonendoscopio en el punto donde está la arteria. El brazalete debe estar ubicado de manera adecuada, él tiene una posición indicada, y si encuentro dos tomas elevadas, pues se hace diagnóstico de hipertensión arterial. Y tomas elevadas para una persona normal es una presión que supere los 135/85. Aquí hay que hacer una claridad, son 2 valores, la presión sistólica y la presión diastólica. La sistólica es la que cuando el corazón se contrae, tiene que vencer para lanzar la sangre a los órganos. O sea, es la presión de la contracción del corazón. Entonces, esa fuerza que tiene que hacer el corazón para que salga por las arterias la sangre hacia los órganos. Que pueda fluir la sangre. Exacto, me habla de la resistencia que tienen esos vasos al paso de esa sangre. Y la diastólica es cuando el corazón se va a llenar de sangre, entonces esa resistencia que él tiene que luchar, que tiene que vencer para llenarse de sangre. Entonces, sistólica, diastólica, ambas pueden estar elevadas o una de las dos, y eso va a depender de qué enfermedad tiene el paciente. Por eso cuando el paciente le dice a uno, yo creo que la tenía alta, estaba como en 160, uno siempre pregunta, ¿160 qué? Entonces es bueno que los pacientes estén atentos a escuchar los 2 valores. Y siempre preguntarle a su médico, doctor, ¿estaba alta o estaba normal? Y si estaba alta, ¿en cuánto es alta? Y si estaba bajita, ¿en cuánto es bajita? Porque es muy común y me pasó en algunas ocasiones, que veía pacientes que yo conocía, que sabía que tenían varias enfermedades, entre ellas la presión, que sabía que tenían que estar controlados, y encontraba en las historias clínicas 120/80, 120/80, 120/80. Alguna vez me pasó con un paciente con el que quise hacer el ejercicio, inclusive le dije a la familia, venga, hagamos un ejercicio, yo miro, porque hoy le encuentro la presión alterada, y la familia me dice, no, nunca se la han encontrado alterada. Cuando reviso todos los valores en 120/80, pero la hermana del paciente, que es muy inquieta, muy juiciosa en los controles, siempre preguntaba, ¿cuánto? Y el médico le daba un valor diferente a 120/80. Entonces es bueno que el paciente esté atento, porque muchas veces por agilidad, por pereza, por olvidos, tomo una presión y cuando me siento pongo una normal, y el paciente no la tenía normal. Entonces, en un futuro, otro médico viene a evaluar a ese paciente, la encuentra alta, mira las anteriores están normales, entonces dice, no, usted hoy solamente. Entonces vaya y haga, y no hace los cambios que debe hacer. Entonces también es un llamado de atención a los compañeros, que siempre tomemos la presión de manera juiciosa y anotemos el valor real
real. Y si se nos olvida, porque eso nos puede pasar a todos, volvamos a tomarlo. No nos dé pena decirle al paciente, hombre, se me olvidó cuánto fue que tenía la presión y no te dije, ven, te la tomo otra vez y ya. Y digámosle al paciente, hombre, está en 140-90, en 150-70, en 120-70, no sé, démosle el valor. Ok. Bueno, doctor, algo que sería muy importante es conocer las causas para que nuestros televidentes sepan cuáles son los factores de riesgo que pueden ocasionar, digámoslo, el surgimiento de esta enfermedad o el desarrollo de la misma. Muy bien, Alexander. Como causas, la vamos a separar de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el 95% de nuestros hipertensos son hipertensiones arteriales primarias o esenciales, que son hipertensiones que no tienen un origen determinado, que es más bien genético. Okay. ¿Sí? O más bien por la vida normal yo iba a ser hipertenso, ¿cierto? Entonces son pacientes a los cuales no se les encuentra una causa asociada. Es el que te dice, mi mamá, mi papá, mis tíos son hipertensos y ahora vea, yo tengo la presión alta, ¿cierto? Por herencia, como decimos, herencia. Decimos coloquialmente. Solamente un 5% de los hipertensos tienen una causa diferente. Causas renales, entonces daños en arterias renales, daños en la producción de algunas hormonas, feocromocitoma, Cushing, enfermedades donde sí hay que hacer un tratamiento específico, más que hacer el tratamiento de la presión, hay que hacer el tratamiento a esa enfermedad. ¿En quién vamos a sospechar esto? En pacientes que no tienen antecedentes o en pacientes muy jóvenes que desarrollan hipertensión. Digamos, yo tengo pacientes de 20, 21, 24 años hipertensos, y uno espera que el hipertenso sea mayor de 50. Entonces, si a mí me llega un paciente de 24 años hipertenso, independiente que sea una hipertensión esencial primaria, yo no sé eso en ese momento, tengo que hacer un estudio completo. Entonces, el llamado también es a los pacientes que estén alerta de esto, porque sí me ha tocado también ver pacientes que llevan 4 años con un diagnóstico de hipertensión, tienen 20 años, 24 años, 25 años, y no se les ha hecho el estudio. Entonces hay que hacerles un estudio de arterias renales, un estudio hormonal, un montón de cosas, una valoración por internista, por endocrinólogo, un montón de cosas que pueden llevar a que el paciente controle el origen y probablemente deje de ser hipertenso, o por lo menos evitemos el avance grave hacia el desarrollo catastrófico de la enfermedad, ¿cierto? Yo puedo vivir con hipertensión controlada sin sentir ninguna molestia. Entonces busquemos todas las causas, hagamos controles juiciosos. Ok, bueno doctor, el tratamiento más después de que se hace el diagnóstico y se identifica, digámoslo, que el paciente tiene la enfermedad, ¿cuál es el tratamiento, cuáles son los cuidados que se deben tener con esta? Claro que sí, ya voy para allá, pero se me olvidó decirte los factores de riesgo. Hay unos factores de riesgo para que la enfermedad empeore, para que la enfermedad lleve a otros daños, para que la enfermedad se descontrole. Entonces el primer factor de riesgo es no consultar a tiempo. Entonces no siento nada, pero me hago un chequeo anual por lo menos, si soy una persona saludable, si tengo factores genéticos, una persona que tiene otras enfermedades, hagamos el chequeo cada 6 meses con un buen médico. Todos son buenos médicos en realidad, con un buen profesional, ¿sí? O sea, con el profesional idóneo que es el médico, perdón. Factor de riesgo, el sedentarismo. Entonces, ¿qué es sedentarismo? Esa es la persona que no hace ningún tipo de actividad física. Entonces hay que empezar a hacer actividad física porque eso nos va a proteger. Factor de riesgo, la mala alimentación. Entonces las personas que consumen abundante sal, enlatados, carnes frías, gaseosas, licores, fritos, grasas, harinas, dulces. ¿Qué hay que hacer? Empezar a controlar eso, aumentar el consumo de vegetales, frutas, ensaladas con vegetales verdes sobre todo, el café orgánico que lo hemos mencionado tantas veces, pues el café ya hemos dicho que disminuye el riesgo de desarrollar hipertensión importante o desarrollar enfermedad cardiovascular, incluso disminuye el riesgo de infarto. Factor de riesgo, la obesidad. Los pacientes que tienen una circunferencia abdominal mayor de determinados centímetros para hombre y para mujer tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, de complicarla y de incluso llegar a infartarse. Factor de riesgo, entonces el hábito del cigarrillo también es un factor de riesgo negativo que va a llevar a la complicación de la enfermedad. Entonces, en cuanto a factores de riesgo, tenemos una gran cantidad de ellos y esto nos va a ayudar a que nuestra enfermedad empeore. Entonces el paciente tiene que empezar a hacer unos cambios en sus hábitos, ¿sí? Cuando vamos hablando antes del tratamiento del diagnóstico, pues lo primero es el diagnóstico clínico. Te tomé la presión, está alta, te hice toma seria de presión, está alta.
vienes a mi consulta con todo, con esa toma seriada y te diagnostico hipertensión e iniciamos tratamiento. Normalmente el tratamiento se enfoca en antihipertensivos básicos como los IECAs, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En paisa van a hacer acción directamente en el riñón, en una hormona que va a elevar o bajar la presión según sus niveles, y básicamente los más conocidos son captopril y enalapril. Pues muchos pacientes se van a identificar, sí, a mí me mandaron captopril, sí, es una de las primeras opciones según las guías médicas. Una de las primeras opciones según las guías médicas, cuando estos medicamentos no funcionan porque me dan alergia, porque pueden darle alergia a algunos es posible, pacientes, de acuerdo, brotecito, piquiña y sobre todo una tos incómoda, entonces se pasa a unos que se llaman ARA2, que son más conocidos como los sartán. ¿Sí? Hay muchos, vamos a nombrar los conocidos por la gente para no complicar la vida, los sartán, telmisartán y eso, pues hay muchos. Y normalmente estos, para no dar dosis altas, el médico nunca debe dar la dosis máxima, siempre debe buscar dosis bajas, e inclusive combinar, es mejor hacer una combinación que dar dosis máxima de un medicamento, porque la dosis máxima, bueno, pueden controlar la presión, pero pueden traer efectos negativos. Entonces usted trata de dar una dosis baja de enalapril o captopril asociado a un diurético. Entonces ahí viene un error muy común que cometemos los médicos y dejamos que el paciente se lleve ese concepto. Entonces le decimos, esta pastillita es para eliminar. Sí, en realidad la segunda pastillita, la hidroclorotiazida, la furosemida, la espironolactona, son diuréticos, o sea que nos ponen a eliminar mucho más, hacen que el riñón evacúe mucho más líquido. Funcione más rápido. Pero el fin con el cual yo lo mando al principio en mi paciente hipertenso de base, el hipertenso que no sufre nada más, no es que orine, porque el paciente orina. Señor, ¿usted orina? Sí, todos los días, 4, 5, 6, 7 veces al día, excelente. Lo va a poner a orinar más. Pero lo va a poner a orinar más es para que la presión me baje. O sea que ese medicamento que es para eliminar, no es para eliminar en ese momento, es para la presión. Entonces asocié captopril más hidroclorotiazida, enalapril más hidroclorotiazida, losartán más hidroclorotiazida o más furosemida, pero no con el fin de que el paciente orinara, sino con el fin de que la presión se controlara y no tener que usar tanto captopril, tanto enalapril, tanto losartán. Entonces yo utilizo dosis más bajitas de este, dosis bajita de este, y voy a generar un gran beneficio en mi paciente con pocos efectos negativos. Entonces muchas veces cuando yo le digo al paciente que es para eliminar, el paciente me dice, no, yo voy de paseo para Medellín, yo no me voy a tomar esa pastilla. Claro, el paciente va a su paseo, disfruta su paseo y termina hospitalizado en su paseo, porque tuvo una crisis hipertensiva, porque se descontroló por obvia razón, porque no se está tomando su medicamento para la presión. Pero él no entiende que es eso, porque él cree que esa pastilla solo es para eliminar y va a ser una incomodidad muy grande. Claro, en un paseo estar orinando, ¿cierto? Entonces hay que explicarle esto al paciente. Yo trato de tumbar mucho ese concepto acá en mi consultorio, de decirle al paciente, venga, no, eso no es para eliminar. Sí, pero en su caso es para la presión. Hay otros pacientes en los que... O sea, causa ese efecto, pero no es lo que se pretende. No es lo que se pretende en un paciente básico. Claro. Va a haber pacientes donde sí. Sí. Va a haber pacientes donde sí, porque tiene una mala función renal, pero eso es otro cuento. No estamos hablando de eso hoy. Y hay un sinfín de medicamentos, ¿sí? Para los pacientes que no toleran estos o que por alguna razón no se puede dar estos, entonces están los calcioantagonistas como el verapamilo, ¿sí? Los betabloqueadores como el metoprolol, el nalodipino, el nimodipino, la prazosina. Hay un montón de medicamentos, ¿cierto? Ya eso va a depender de, uno, el conocimiento del médico, dos, las características del paciente. Por ejemplo, los pacientes de raza negra, más propensos. De raza negra que tienen cifras tensionales son más propensos a la hipertensión, eso es una cosa clara, y que tienen cifras tensionales normalmente más altas, no toleran tan bien el enalapril, el captopril y el losartán, pero sí toleran muy bien el verapamilo. Les va mucho mejor. Pues con esos pacientes muchas veces vienen pacientes, es que es un paciente de difícil control. Sí, claro, le iniciaste losartán, ¿por qué no empezaste con verapamilo como opción? ¿Por qué no pensaste que de pronto en los de raza negra tenemos esa característica? Y así para otras condiciones. Si yo sufro de la presión y además tengo mi próstata grande, pues hombre, la prazosina sería una buena combinación, porque la prazosina dilata la próstata. Entonces nos va a ayudar a eliminar mejor la próstata, va a obstruir menos. Entonces, cada condición. Si yo soy hipertenso y además soy diabético, pues no uses hidroclorotiazida, usa mejor furosemida, que la toleran mejor los diabéticos. Les va mucho mejor.
Si soy hipertenso y además tengo insuficiencia renal, usa furosemida, pero combínala con espironolactona, porque eso te va a ayudar a proteger al paciente. Entonces, hay un montón de cosas. Mi interés no es que el paciente se aprenda todos estos nombres, sino que entienda que para cada condición hay un tratamiento. O sea, que yo no debo tratar a todos los hipertensos igual. No hay una fórmula. No hay una fórmula mágica. En las guías previas había una fórmula mágica donde le decían, usted empieza con esto, le adiciona esto, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí. Pero el último comité que se reunió a nivel internacional para determinar eso, hizo muchos cambios. Entre ellos decir, hombre, hay libertad para el inicio, porque sabemos que cada paciente es una condición diferente. Es diferente, claro. Hay libertad para las combinaciones, porque sabemos que hay combinaciones que van a ser efectivas para un paciente y para otro no. Y hay libertad para los valores de presión. Entonces quitaron esa barrera del 135-85 y dijeron, no, es que hay pacientes que por su condición es mejor que tengan las presiones más alticas y hay pacientes que por su condición es mejor que tengan presiones más bajitas. Correcto. Entonces ya le quitaron a uno el paciente de 65 años, uno lo encuentra con 140-90 y el paciente tiene 3 medicamentos, ya tuvo un infarto, yo lo dejo en 140-90, no se la bajo. Pero hay veces que empezamos, no, es que lo ideal es 120-80, 120-80 y ponemos pacientes en valores aparentemente normales, pero para ese paciente es un valor bajo, tan bajo que no hay buena perfusión cerebral, no hay buena llegada de sangre al cerebro. Entonces, todos estos son factores que el médico tiene que tener en cuenta en su consulta. Por eso le voy a hacer un llamado de una vez a los pacientes, a no ser que estén en un consultorio particular, que aquí ya mis pacientes saben que tienen todo el tiempo del mundo, yo aquí no acoso a nadie, hacia allá gente esperándome, yo atiendo a mi paciente el tiempo que él se merece, que él necesita y que su problema necesita, porque va a haber problemas rápidos y problemas lentos. Cuando estén en consulta de control en los hospitales, solo vayan al control. No es que yo tengo una gripa y voy a aprovechar, no aprovechen, porque ahí es donde el médico se equivoca, ahí es donde el médico comete el error. Claro. ¿Por qué? Porque el médico tiene que pensar todas estas cosas, tiene que evaluar todas estas cosas, pero además tiene que evaluarte una gripa en 20 minutos. Y tiene que justificarte todo eso en 20 minutos. Y tiene que llenar toda la historia clínica y un montón de parámetros en 20 minutos. Y te tiene que explicar que te estás tomando mal los medicamentos y cómo te los debes tomar bien en 20 minutos. Y te tiene que mandar los exámenes de control en 20 minutos. No. Una invitación, y esto más que beneficio para mí, es para mis compañeros médicos de los hospitales, es vamos al control y si tenemos otra dolencia, vamos a consulta. Así nos toque ir 2 veces el mismo día, así nos toque ir hoy y mañana, hagamos eso. Hagamos ese esfuerzo para que el médico del control haga bien sus cosas y para que el médico consulta haga bien sus cosas. Porque después llegan a los consultorios de nosotros a quejarse de que el médico no les mandó lo que era. Pero claro, es que el médico no tuvo la oportunidad. No tuvo el tiempo suficiente para hacer una buena valoración. Exacto. Y finalmente, porque yo creo que se nos extendió el tema, para ir cerrando, es importante que el paciente sepa cómo se hace un control de un hipertenso. Pues en un control de un hipertenso lo primero es que el paciente sepa qué está tomando. Un paciente que no sabe qué está tomando y que tiene que sacar la fórmula cada rato probablemente no se lo está tomando bien. Entonces el médico sí, él tiene en su historia anotado, que muchas veces yo le decía al paciente, ¿qué toma? Ahí no está. Sí, pero dígamelo usted, con sus palabras. Claro. Así sea que me diga la rosadita, ojalá se aprenda el nombre de la rosadita, aunque es un poquito difícil, porque no siempre viene rosadita. Si no viene siempre rosadita, me confundí. Ah, la verde. Verde, ¿cuál será verde? La azul. Azul. ¿Cómo se las toma? Yo me tomo una que es para eliminar hidroxicida. Sí, es muy difícil pronunciarlo, es un poquito enredado. En ayunas. Ah, qué bien. Desayuno y me tomo la otra. ¿Cuál? El losartán. Sí. Ah, qué bien. Y en la tarde vuelvo y me la tomo. Ah, este paciente está juicioso. Se la está tomando bien. Este paciente sabe más o menos qué toma. Sí, se le enredan la lengua, se le enredan los nombres, eso no importa. Entonces, 1 es, 2, cuente los síntomas de la enfermedad. ¿Siente algo? No siento nada. Sí, siento los síntomas de cabeza ocasionales, siento mareos ocasionales, estoy sintiendo unas náuseas, estoy sintiendo pérdida de equilibrio, cualquier cosa que sienta. Pase a la evaluación. Obvio, el médico va a mirar factores de riesgo, un montón de cosas, pero pase a la evaluación donde le tomen bien la presión. Es absurdo que alguna vez me encontré con un paciente que fue un control de la presión y no le tomaban la presión. No, hay que tomar la presión, hay que tomar circunferencia abdominal, hay que tomar signos vitales, hay que escuchar el corazón, hay que escuchar pulmones, hay que evaluar el cuello, ¿sí?, de ese paciente. Hay que evaluar las piernas que no le hinchazón, hay que evaluar el estado de hidratación de ese paciente. Eso se puede hacer rápido, lento, pero se debe hacer. Una vez hagamos eso, hay que evaluar
los exámenes de ese paciente. Un paciente controlado se hace exámenes anuales. Un paciente descontrolado se los debe hacer cada 6 o cada 3 meses, depende de la situación. Un paciente con solo hipertensión se hace exámenes cada año. Un paciente con hipertensión y otras, de pronto va a haber que hacerlos cada 3 o cada 6 meses. Entonces hay que entender eso. Hay unos exámenes básicos, un panel de exámenes básicos, una radiografía de tórax al inicio de la enfermedad. Y se puede hacer según las condiciones del paciente cada 5 años si se considera necesario o cada año si se considera necesario, pero idealmente cada 5 para disminuir la radiación. El electro se hace al inicio, el día que el paciente ingresa yo le mando un electro y se lo mando anual. Que muchos pacientes llevan 4 o 5 años sin electro. Los exámenes de sangre, el hemograma, la función renal, creatinina y BUN, el examen de orina, el examen de azúcar, el examen de colesterol y triglicéridos. ¿Recomendados cada cuánto? Cada año. Cada año. Menos considerando un paciente controlado, Okay. sin otros problemas y que los exámenes le den buenos. Ya en otras consideraciones se hacen más seguido. Entonces son exámenes muy básicos. Y en pacientes más jóvenes el estudio que amerita ese paciente joven, que era lo que decíamos ahora. ¿Qué más? El paciente debe tener una valoración por medicina interna el primer año de su enfermedad. Y ojalá cada año. Debe tener una valoración por nutrición al ingreso de su enfermedad y cada año, para que el nutricionista evalúe si el paciente está nutriendo bien, si está alimentándose bien, qué errores o vicios puede haber en la alimentación y cómo se pueden corregir, ¿sí? Para evaluar el peso, porque el peso también es un factor de riesgo. Deben tener una valoración por psicología si así amerita. Esta no es obligatoria, esta es para los pacientes que no entienden la enfermedad, para los pacientes que no aceptan la enfermedad, para los pacientes que no aceptan los cambios de la enfermedad, para los pacientes que no hacen caso. Que no Venga, entienden los llevémoslo al riesgos. psicólogo a ver qué es lo que pasa. No, al psicólogo no van locos, olvidémonos de esa cosa que yo no sé por qué la gente cree eso. No, el psicólogo se le sienta a una persona, no se dice loco, se dice psicótico o con esquizofrenia o alguna enfermedad de esas, y el psicólogo se tiene que esconder. Paga esconderlo a personas que él no maneja eso. Entonces, para que estemos tranquilos, al psicólogo van personas normales que simplemente no han entendido su enfermedad, que simplemente no han hecho los cambios, que no han querido aceptar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas básicas. Ya va a haber cosas particulares, depende de cada paciente. Va a haber una revisión de los ojos en el principio y por lo menos cada año se va a hacer una fundoscopia. Ojalá en cada consulta, pero nuestro sistema de salud es un desastre y no nos da tiempo de hacer todas estas cosas. Y debe tener una valoración por el oftalmólogo al menos una vez en el ingreso, y cada año si es posible o cada 5 años por lo menos si el paciente no tiene condiciones de riesgo asociadas. Yo creo que esto es como el tema de hipertensión. Hay muchas cosas por decir, pero se nos acabó el tiempo, Alexander, y me hablé todo yo, no te dejé intervenir mucho. No, es muy interesante el tema, doctor. Como usted lo menciona, se pueden solamente compartir los conceptos básicos, ya lo demás es la invitación que queremos extenderle a nuestros televidentes para que consulten a su médico. Y bueno, el doctor Mario, que manifiesta toda la voluntad de compartir su experiencia y conocimiento en el tratamiento de esta enfermedad, pues va a estar siempre dispuesto a atender cualquier inquietud. Es la invitación que hacemos para que se comuniquen con el doctor Mario Gaviria, pueden a través de las redes sociales, pero también, doctor, su número de teléfono y dónde pueden contactarlo quienes estén interesados en precisar más sobre algún aspecto relacionado con la hipertensión. En el municipio de Jardín, en la calle 11322 Salud Jardín, mi consultorio, donde también contamos con laboratorio clínico de alta calidad. El teléfono es el 845-5211 para citas o el 310-461-6101 para las citas. Mi teléfono personal 310-503-8528, este último lo doy, pero aclarando que a veces es difícil para mí contestar, aunque siempre trato de devolver todas las llamadas. Nunca contesto mientras estoy con un paciente. Claro, lógico. Y en el municipio de Andes, en la IPS CIES o próxima IPS CIES y Salud Integral y Empresarial para Suroeste, donde estamos ubicados en la salida de Jardín, en San Luis. Cerca de la plazuela de Santa sobre la carrera 50, de Jardín. Sí. El 841-4888. Ahí con Sandra pueden asignarse también su cita o a través de nuestras redes. En Facebook o por YouTube pueden repetir estos programas, Salud Jardín o CIES,
o ahora como nos llamamos Tiempo para la Salud. Tiempo para la Salud, claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor Mario, por compartir con nosotros y con los televidentes su experiencia. La invitación para que sigan sintonizando este programa en todos los municipios, hasta donde llega la señal de Redes Sur. Bueno, muchas gracias y los invitamos para que nos acompañen en un próximo programa de Tiempo para la Salud.